Hola a todos, sean muy bienvenidos a este ya quinto capítulo de Región F, donde vamos a poner nuevamente en valor la historia de una mujer de nuestra región que se ha destacado, en este caso, en el arte, en la cultura. La vamos a conocer a partir de la siguiente nota. Lamenta la canela, ay mamita mamita, y busco paraíso. Esas son algunas de las canciones con que Pascual y la Vaca le ha mostrado al mundo el por qué es considerada una de las mayores exponentes de la nueva canción chilena. Fueron los constantes viajes con su familia los que favorecieron que consolidara un estilo único y particular. Folclore, pop, rock y fusión latinoamericana son algunos de los géneros que caracterizan a esta artista chilena. Y aunque nació en España, a los 6 años se radicó en Valparaíso. Este no sería el único viaje de su vida. Fueron precisamente los constantes viajes con su familia los que le permitieron aprender sobre la música. Un momento clave en su carrera fue cuando vivió por un año en México, lugar en el que aprendió a tocar el acordeón de manera autodidacta. La compositora ha logrado consolidarse. Prueba de ello son los 6 discos que ha lanzado, 4 con su banda Fauna y 2 como solista. Pascual Acante Violeta es el nombre que adquiere su primer trabajo, realizado en homenaje a la folclorista chilena. Por su parte, Rey Loj es la más reciente creación de la cantautora, junto al grupo Fauna. En todos ellos ha desarrollado su trabajo artístico con dedicación y convicción, asumiendo que el arte es un espacio claro y libre. Ahí veíamos, ¿verdad?, a Pascual y la Vaca, que nos acompaña esta tarde, y también saludo por fin, te extrañé mucho, Karen Trachtenberg, ¿verdad?, que se recuperó de su resfrío y nos acompaña, así que me encuentro ya gratamente, ¿verdad?, juntos. Estamos con equipo completo, sí, porque es distinto, ¿verdad?, cuando uno tiene ahí un feedback de parte de la colega. Pascuala, bienvenida. Karen, bienvenida también, ¿verdad? Y muchas gracias por acompañarnos esta noche, ¿verdad? Estamos saliendo, si lo ven repetido lo van a ver en otro horario, pero estamos saliendo, ¿verdad?, a las 9 de la noche cada martes, como siempre. Muchas gracias. Yo siempre feliz de participar, sobre todo en entrevistas que valoren el rol de la mujer en la sociedad chilena actual, así que bacán. Pascuala, no puedo dejar de preguntarte por una anécdota. Vamos a hacer como una revisión un poco quizás cronológica de lo que ha sido tu historia. ¿Ya? Y yo quiero saber cómo una niña de 6 años logra o llega, ¿verdad?, en un recital en Orcón a cantar una ranchera a capela. Me dijeron que tenía que preguntarte por eso, así que yo creo que, porque eso también te sitúa un poco en los inicios de tu carrera. Sí, ¿cómo y no solamente era telonera de los Parkinson, o sea, ni siquiera era como una ranchera en un festival de ranchera, sino que una ranchera a capela en un festival de rock hippie pues, en la playa. Sí. Bueno, tiene que ver con mi historia. Yo me crié en un ambiente muy móvil. Nací en un viaje en la época de la dictadura. Mis padres, los dos eran artistas, Gonzalo y la Vaca y Pilar Argandoña, vitralista. Ellos se fueron, bueno, en la época de la dictadura era difícil estudiar arte en Chile. Los dos estudiaron en España. Y yo nací en ese viaje estudiante. Mi papá pintaba en la calle con tiza. Y yo estaba ahí así ayudándolo a recoger las monedas. Así, siempre me dice, oye, tu primera palabra que aprendiste a decir cuando eras poeta fue monere. Claro, monere porque yo era chiquitita y estaba en el coche y quería que a mi papá le dieran monedas para sus pinturas, imagínate. Entonces, nací en ese contexto, súper hippie, súper gitano, súper aperrado también. Y cuando, claro, llegamos a Valparaíso y llega también la democracia a Chile y viene, no sé si se acuerdan, en la época de los 90 hubo como un boom de la pintura que estaba Samir Mayor, sí, estaba Bororo, estaba el Titigana, un montón de pintores y hubo apoyo a la obra de los pintores. En esa época salía, ponte tú, los vinos, ¿cierto? Las pinturas de los pintores chilenos. El revival después del apagón cultural, de 17 años. Digamos. Claro, por eso mismo estaba toda esta como ganas de celebrar y de volver a encontrarse y hacerlo en público, ¿no? Entonces se monta este encuentro en la playa de Orcón, que era donde todos los pintores chilenos están invitados a hacer un cuadro en ese momento y donar ese cuadro. Entonces estaban todos los pintores repartidos por todas partes en Orcón y había un escenario en la playa donde llegaba la gente y tocaban los Parkinson. Y yo me perdí, pues, porque yo siempre he sido buena para hablar, buena para andar sapeando en otros lados, y yo era chica, pero era súper independiente, estaba acostumbrada a entretenerme como sea mientras mis papás hacían su obra. Entonces me perdí, llegué al escenario y yo cantaba. Y digo, oh, yo necesito cantar una canción. Me presentan con bombo y platillo en el festival como telonera de los Parkinson. Canto una ranchera dramática terrible, a capela. Y ahí mi mamá se da cuenta que yo me había perdido porque me ven en el escenario así. Rápidamente, o sea, digamos, igual fue bastante efectiva la forma de encontrar a tus padres, digámoslo. Sí, sí. Y además de paso, digamos, tu lanzamiento, digamos, musical, o sea. Sí, era un ambiente, yo me crié en un ambiente súper de libertad, pero nunca
tuve como algún trauma, así como de haber como de padecer esa libertad, nunca afortunadamente lo tuve de niña, ¿no? Sí. Oye, Pascuala, tienes esta primera actuación en público, digamos, a los 6 años, cuando la mayoría de los niños todavía se esconde detrás de la espalda de los papás, básicamente. Tienes esta sensibilidad artística en tu ADN. ¿En qué minuto decides o te das cuenta que la música iba a ser tu camino en la vida, digamos, y que iba a ser tu camino profesional? En un país donde todavía, si bien hemos avanzado muchísimo, todavía el arte no es visto como una forma de ganarse la vida, digamos. Claro, es que ahí yo creo que ese es el regalo que me pudo dar mi familia más grande, que fue no tener miedo de ser quien tú eres o de buscar en un lado que no es el lado comercial o de escoger una profesión que la plata da lo mismo, ¿sí? En el fondo, yo teniendo el ejemplo de una mamá artista y de un papá artista en que nunca tuvimos un sueldo, nadie de la familia, nunca hubo nada garantizado, entonces en el fondo tú te das cuenta que tú no te mueres de hambre, que tú puedes educarte igual porque íbamos a la Feria de la Pulga y comprábamos libros y en el fondo esa certeza de que tú no te vas a morir de hambre porque tú decidiste ser artista, ¿cierto? No es eso lo que te va a llevar a morirte de hambre. Entonces, en el fondo, esa convicción... ¿Tú haces ese razonamiento hoy? ¿O en qué minuto dices, sabes qué, de verdad me quiero dedicar a la música? Yo siempre fui músico, o sea, siempre desde chica cantaba y bailaba, toqué el piano desde los 6 años, cuando vivimos en México empecé a tocar el acordeón, trabajaba, me compré mi acordeón y toda la hora. Pero claro, también quería ser antropóloga, porque ahí viene como la dirección que hace la educación tradicional en Chile. Yo estudié en 7 colegios, en públicos, liceos, privados, de monjas, todo el surtido de marisco de la quinta región. Y claro, ahí por ejemplo nunca me enseñaron como una posibilidad la profesión de ser músico. Entonces yo me gustan los pueblos originarios, me gusta viajar, me gusta la investigación, me gusta reivindicar a personas que cuando las conozco y si converso con una abuela me doy cuenta que tienen mucho que aportar y nadie me lo dice, entonces yo quiero decirlo. Entonces yo dije, yo quiero ser antropóloga, como que dentro de toda esta educación entendí que la antropología se preocupaba sobre las personas, sobre su historia, sobre su origen, sobre su raíz. Y después cuando ya, no sé, pues, estaba en cuarto medio a punto de cuando ya di la PSU y toda la cuestión, me fue súper bien, pero decidí hacerlo desde la música. Sí. Así que fue súper bonito. Igual, ¿y qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, cuando haces este viraje y dices, sabes que no quiero ser antropólogo, me voy a dedicar a esto? No, o sea, mi mamá fue súper importante porque yo en ese momento fue como mi momento mucho más como... militante, podría decirlo de alguna manera, el momento en que descubro todas las ideas más sociales. Y siempre mis papás eran ideas artísticas, que no siempre siempre han sido sociales, pero no del lado de la política, ¿cierto? Entonces yo estudié en ese momento en un colegio muy de izquierda, el colegio Winter Hill, y todos mis compañeros eran militantes, la juventud, entonces empecé a meterme en todo este mundo y leer a Marx y toda la bola. Entonces decía... Mi familia es artista, si me decido a ser artista, puedo no estar al servicio de la sociedad y estar al servicio de la estética, como toda esa cosa adolescente del cuestionamiento y dice un poco en contra de la familia, porque eso es algo natural que también todos vivimos en algún momento, exacto, como de buscar un posicionamiento. Entonces yo que siempre había sido músico, empecé, no, pero yo voy a ser músico, pero tengo que estudiar algo más social, tengo que estudiar en la Chile, tengo que estudiar una carrera intelectual, como era ese el pie forzado que yo me estaba poniendo. Pero llegaba siempre a la casa y tocaba el piano. Y mi mamá un día me dijo, que estudiaba un montón. Después terminé de estudiar y me ponía a tocar el piano. Entonces me decía, al final yo el único momento que te veo así 100% contenta es cuando tú estás sentada en el piano. Piénsalo, me dijo, ¿cachai? Y ahí yo dije, no, yo puedo tomar un camino que sea social, pero también que vaya de la mano del arte. Y construirlo desde lo que era tu identidad, en el fondo, sí, sin traicionar lo que tú finalmente en tu esencia eras. Claro, pero está bien, en la adolescencia es parte del proceso. Hay que pararse de todas las... Sí, es parte del proceso. Las perspectivas. Ahora, bueno, estos 7 colegios me imagino que habrán influenciado, pero hay algo también en tu historia que tú lo dijiste, este mundo como un poco gitano, como un poco de caracol, ¿verdad? Andar con la casa a cuestas. Tú has vivido, y me corriges, ¿verdad?, en España, en India estuviste también, ¿verdad?, hace no tanto tiempo atrás, en México. ¿Cómo de alguna otra forma también esa pasión por visibilizar al que de repente no está visible, ¿verdad?, por recoger lo que te resulta interesante de las distintas culturas, de las distintas esencias, de alguna otra forma inspira tu carrera, inspira tu música?
Claro, la inspira desde el contraste, porque cuando yo, por ejemplo, no sé, iba al colegio y te enseñan la historia del mundo, y te enseñan lo que supuestamente es la historia de la humanidad, y después, pero cuando tú sales a la calle y te pones a conversar con una vieja, te das cuenta que hay otra historia de la ciudad, y cuando tú vas a otro país como la India, por ejemplo, yo la primera vez que fui tenía 11 años, te das cuenta que hay otras maneras de entender el mundo, que hay otra... Entonces, ahí tú te das cuenta que el mundo no es como te lo cuentan y que tú también tienes derecho a crear tu visión del mundo en relación a esas otras visiones, y que hay visiones muy válidas que nunca te las han contado. Entonces, ¿por qué no te las han contado? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, o sea, nace ya, si tú vas al sur y conoces una machi y le tomas un respeto increíble, chuta que es importante la machi para la cultura chilena. ¿Y quién me lo dijo? Nadie, ¿cierto? Entonces, en el fondo, nace ese deseo a partir del encuentro humano con la vida real, de contar tu propia historia, de reivindicar las personas que no han sido reivindicadas, o los ritmos, o también crear una forma de vincularse con la identidad, porque siempre, a mí me pasaba, por ejemplo, en Valpo, hay muchos locales tradicionales en que uno va, que son preciosos, como la Quinta de los Núñez, el Rincón de las Guitarras. Cuando yo era chica existían, yo creo que, no sé, no conocí el Rincón de las Guitarras en ese momento, pero lugares, tanguerías que uno iba ahí. Pero si uno se ponía a bailar, por ejemplo, de cualquier manera, pues llega a ser como una falta de respeto, ¿cierto? Pero en el fondo, simplemente es la intención de una persona joven por pertenecer a su identidad y por caber dentro de ese armario, pero no se ve así, no se recibe una persona que no tiene, por ejemplo, que tiene, no sé, 15 años y no tiene idea cómo bailarse una cueca, no se la recibe y se le enseña. Si se pone a bailar una cueca entre medio de puros viejos, le van a decir, oiga, mijera, ahí falta de respeto, ¿cachai? Claro, aprenda, claro. Entonces, esa como marginación... Una suerte de discriminación, si se quiere claro, también. Discriminación, a mí me golpeaba muy fuerte, porque yo tenía esos intereses, y si vais a ese lugar y vais a decir como, esa blanca que está allá no cacha nada, ¿cachai? Claro. Entonces, en el fondo, y tú eres un niño y tú quieres aprender. Entonces, en el fondo, es fuerte lo que pasa cuando las culturas que son muy tradicionales se quieren defender. Entonces, reaccionan con violencia y discriminan al otro que se interesa. Y finalmente terminan matando esa misma cultura que intenta defender. Entonces, el joven se desvincula. Exacto. Entonces, cuando el joven se desvincula, no valora, y el mismo folclore se queda en un tiempo que no corresponde al tiempo actual, ¿cierto? Entonces, ahí yo empiezo como a generar esta cosa, que desde mi primer disco, Diablo Rojo, Diablo Verde, siempre decía, el folclore es un huevo del cual nosotros tenemos que nacer. Entonces, para nacer hay que romperlo. Pero no como se rompe algo que uno aplasta, sino que como se rompe el huevo que te da la vida. O sea, es una ruptura, pero una ruptura con mucho cariño, muy delicada y muy necesaria. Pascuala, hasta ahora tú te has concentrado fundamentalmente en tus proyectos musicales. Estás casada. ¿Cuán difícil es formar familia en un Chile en el que vives del arte? Y te lo pregunto porque para quienes hemos optado por un camino más tradicional, ya es ultra difícil. El teje-maneje diario, que cómo voy a buscar al cabro chico, que la reunión con la profesora a las 12 del día, disculpe, sabe que yo trabajo. ¿Cuánto más difícil es eso desde el mundo del arte, donde tú misma lo decías, es quizás un mundo menos estable, donde no tienes un sueldo así tan claro a fin de mes, donde hay gente que se dedica al arte y que no tiene la suerte que le vaya tan bien? ¿Cómo ves eso? Sí. Bueno, el tema de la familia, no sé, es como un tema fuerte para mí, porque por una parte vengo de una familia que no necesitó el dinero para crear familia, ¿cierto? Como pudimos siempre arreglarla y nunca tuvimos nada fijo, por lo tanto, esa es la enseñanza que yo recibí. Por lo tanto, el dinero no es que tengo miedo como para el momento de tener un hijo, pero sí siento que me afectó como muy desde niña. Yo nunca fui una niña, por ejemplo, que jugó a ser mamá. Yo fui una niña que jugué a vestir minas sexy con taco y la panty de la Barbie, ¿cachai? Y en el fondo es esa mujer que primero fue una cosa de la estética de la mujer con su sensualidad que uno descubre como niña y te maravilla. O sea, yo me acuerdo de ver una modelo posándole a mi papá y yo misma, ¿no?, erotizada, feliz de ver a una mujer con terciopelo, con algo que, no sé, ¿no?, como esa feminidad fue lo que me atrajo del mundo femenino, siempre desde chica.
Y después, reforzado con la idea de la mujer independiente, de la mujer artista, de la mujer autosuficiente, ¿cierto? La maternidad a mí me da pena, como que en ese mundo se ve como algo como, las mujeres que escogieron ser mamá y las mujeres que escogieron ser artista. Entonces, ahí también hay una discriminación de la maternidad y de su rol en este... Que existe, o sea, también es como la división que se ve mucho en redes sociales hoy día, está entre la mamá que decide ser profesional y la mamá que decide quedarse en su casa. Claro, entonces ahí uno también viene mal formado. Claro. O sea, yo tengo 31, no me quedan tantos años para decidir ser mamá y tengo que encontrar esa parte que está en mí y que la encuentro que es sagrada, pero tengo que descubrirla porque fui mal formada en ese sentido, ¿no? Como que si mi idea era ser una mujer independiente, artista, no sé qué... Tampoco puede ser una imposición, o sea, tampoco todas las mujeres estamos obligadas a ser mamá. No, claro, tampoco. Claro. Pero no de mirar como que la maternidad fuera algo que es antagónico de la mujer independiente y de la mujer... porque la mujer, la creación, ¿cierto? Tiene de maternidad y tiene de arte porque es la creación, ¿cierto? Vamos a seguir conversando, ¿verdad?, de lo humano y de lo divino también. Pero antes vamos a ir a ver nuestra cápsula como es tradición y ya volvemos con el segundo bloque de Región F. Hoy me gustaría tratar de responder una pregunta. ¿Quién es el culpable de la lentitud en el proceso de descentralización de nuestro país? ¿Quién es el responsable de mantener las cadenas del centralismo chileno que pesan sobre los habitantes de regiones? Me parece que a esta pregunta hay dos respuestas, una fácil y una difícil. La respuesta fácil es decir que la culpa es de los políticos, porque es cierto, nos han prometido descentralización en todas sus campañas, porque es cierto, la inmensa mayoría de los parlamentarios son de regiones y conocen de nuestras demandas, y aún así no se ha avanzado en descentralización real. Pero me parece que esta es una respuesta incompleta. Me parece que los verdaderos responsables y grandes culpables del centralismo de nuestro país somos nosotros, los habitantes de regiones, porque somos nosotros quienes estamos prisioneros a esas cadenas del centralismo y somos nosotros los llamados a librarnos de ellas. Y para librarse de una cadena hace falta romperla, y para romperla hace falta fuerza. Y la fuerza en una república democrática como la nuestra son ideas, son convicciones, son organización, manifestaciones o presión ciudadana. Y esa presión ciudadana en materia de descentralización ha sido enteramente inexistente en nuestro país. Qué buena fecha es el 2016, a propósito del debate constitucional, para que nosotros, la gente de regiones que sufre el centralismo, comencemos a organizarnos, a conocernos y a poco y en conjunto comenzar a romper las cadenas del centralismo chileno. Veíamos, ¿verdad?, esta interesante cápsula y estábamos hablando justamente del tema de la maternidad. Y yo te quiero llevar nuevamente, tú mencionaste al principio de nuestro bloque, ¿verdad?, el tema del winter. Y como músico, como porteña, ¿verdad?, como artista, no puedo dejar de preguntarte en el fondo, porque el Winter Hill es un colegio especial, no es el único, ¿verdad? Pero hoy en día existe como, un poco lo nombraba, hay un apagón cultural, ¿verdad?, que existió durante la dictadura, pero hoy en día vemos como, por ejemplo, ramos artísticos, ramos que como la música, como las artes visuales, ¿verdad?, están súper en segundo plano. Hemos hablado mucho hoy día de la palabra discriminación. Y pareciera que los colegios están más preocupados del PROM CIMSE, del PROM PSU, del NEM. ¿Cuál es el análisis que tú haces, verdad, como músico, como alguien que estudió formalmente en la Católica del Paraíso? Hay que decirlo, fue el mejor promedio de la generación, ¿verdad? 6.8 creo, una cosa impresionante. ¿Qué se saca 6.8 en la universidad? No, claro. Pero en el fondo, ¿cuál es la visión que tú haces de eso? Porque hoy en día es como que está, además de lo que decía la Karen, del tema formal, del tema de las lucas, del tema del sueldo, es un tema que también nos están potenciando, al parecer, esos talentos. Claro. ¿Qué te pasa con eso? Pero es que yo creo que, bueno, independiente que yo haya estudiado en cierto colegio y uno de esos colegios fue el Winter Hill, que fue el colegio en que yo fui más feliz, pero no fui mejor educada tampoco, o sea, hay que decirlo. O sea, yo creo que la crisis de la educación es un tema transversal desde la educación más escolar en el fondo que exista a esa educación. Yo no creo que tampoco sea la raja, porque es muy limitada, porque te encuadra y te mete en un mundo que es solamente ese mundo, ¿no? Exacto. Te están enseñando una visión, y lo mismo que pasa a nivel universitario también, porque en el fondo yo estudié la Católica y tuve mi super promedio, pero nunca, por ejemplo, a mí que me interesaba la música oriental, que ha hecho un gran aporte a la música en la historia de la música de la humanidad, de hecho es más antigua, ¿cierto? Tuve una clase de una música como
como, no sé, extraña, especial, ¿cachai? O sea, en el fondo, no, de música oriental yo no aprendí nada, porque en el fondo lo único que aprendí, lo aprendí muy bien, pero lo único que aprendí en 5 años de universidad sobre la ciencia de la música fue el pensamiento de Bach y de Beethoven y de Chopin y se acabó, ¿cachai? Entonces, en el fondo, la crisis de la educación en Chile y en el mundo es como mucho más transversal y tiene que ver con querer formar personas en un camino. Porque en el fondo están todos, en el colegio están todos formándose para ir a la universidad y no es el único camino, ¿cierto? Exactamente. O están todos formándose para escoger una profesión que genere lucas y no es tan limitada la forma de generar lucas. Entonces, en el fondo, ahí yo siento que... También hay otro tema, perdón, que tiene que ver con lo que tú haces, ¿verdad? Que el tema también de la autogestión, o sea, como que también de alguna otra forma la educación te forma para ser empleado o si llegas, no sé, a ser gerente general ya eres exitoso, pero ¿qué pasa con el tema del liderazgo? ¿Qué pasa con el tema del emprendimiento? Que es algo que también nos interesa acá en Región F, sí, que está súper dejado de lado en el fondo. Y también cuando las ciencias, así como la música, la filosofía, se ven como ciencias que no tuvieran como ni unas aristas prácticas. O sea, en el fondo, por ejemplo, yo estoy ahora, participé como representante, vocero de los cantautores en el proceso de consulta a la ciudadanía sobre la construcción de la política de la música, la ley de la música que va a ser el 2016 al 2021. Y en la parte de educación, yo así llevaba como mucho de requerimientos para las mallas de las universidades que enseñan carreras artísticas, que tienen que tener autogestión, que tienen que tener técnica, porque en el fondo soy un cantante y pienso en la música, pero no sé cómo funciona un micrófono ni cómo funciona un cable. Eso empieza a crear muchos problemas, ¿cierto? Por ejemplo, la eterna pugna que hay entre los artistas y los técnicos que siempre conviven y siempre trabajan en colectivo. Yo creo que eso ha mermado mucho la escena regional sobre todo. Y también tiene que ver, por ejemplo, con algo que siempre a mí me pasó. Llegó una mina, es cantante, esta mina no debe cachar nada ni del micrófono, ni de no sé qué, ni del cable, ni de nada. Entonces, en el fondo, uno siempre tiene que estar como en esa lucha, una por conseguir la información, porque no es la información que es la más práctica que hay que ocupar y no te la enseñaron. No te la dan. Exacto. Y por otra parte, por demostrar que la tienes esa información y validar la información que tú tienes. Entonces, no hay necesidad de que entrar en esa pugna, cuando sí, podría ser mucho más armónico, mucho más en equipo, ¿no? Sí. Pascuala, en 2007 tú te integraste a un programa del Consejo de la Cultura que se llama Creando Chile en mi barrio. Sí. ¿Cómo fue trabajar desde tu quehacer, desde tu arte, con sectores más vulnerables que muchas veces tienen menos acceso precisamente a la cultura y al arte por desconocimiento o por otros temas, digamos? ¿Cómo fue esa relación? Fue súper bonito. Bueno, son difíciles estos procesos que se crean como que son tan como que uno va un día o 2 días o una semana a todo reventar a un espacio y interviene ese espacio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, como era la figura de Violeta Parra, porque el año 2007 yo lancé mi disco Pascuala canta Violeta. Entonces, lo que yo iba a hacer era contarles a ellos la vida de Violeta Parra. Y a través iba contando la vida y entre medio iba tirando las canciones que habían sido compuestas en esos momentos. Entonces eran hitos de su vida que aparecían entre medio de esta narrativa que era enseñarles a ellos la historia de Violeta. Y fue maravilloso, y pude recopilar muchas historias de Violeta y eso es impresionante. Ahí te das cuenta cómo Violeta Parra, por ejemplo, estuvo en todos los lugares y todas las personas la conocieron, y es lo mismo que pasa con Margot Loyola y es lo que pasa con la figura del recopilador, que es una figura tan noble. Pero tan anónima de repente. Tan noble y tan anónima, claro. Y no, esa experiencia fue maravillosa porque fuimos tanto al norte, llegamos hasta Punta Arenas, lugares que yo nunca, por ejemplo, después por mis propios medios he tenido la oportunidad de poder volver. Y hubieron encuentros súper interesantes en torno al acordeón, porque el acordeón supuestamente es un instrumento muy masculino. Y me llevaron a mí como tallerista a una asociación de acordeonistas que eran todos mayores de 80 años y todos hombres. Y llega el tallerista como de la zona central y no sé qué, y estaban todos esperando. Mujer joven. Y nosotros llegamos y ellos no sabían quién era el tallerista de todos nosotros. Y ellos se imaginaron que el sonidista de mi banda era el tallerista. O algo así, porque él era más hombre, de más edad. Entonces, cuando se presentaron todos, partieron todos presentándose, y a mí me tocó presentarme última.
Entonces todos cuando se presentaban decían, bueno, yo toco acordeón porque soy yo hombre y tengo fuerza y soy inteligente y esta cuestión. Entonces al final cuando llegué yo y era como, bueno, yo soy la tallerista y yo toco acordeón y soy mujer. Y fue súper bonito esa ruptura que hubo ahí. Y justo después, por ejemplo, habían hijas de estos acordeonistas que eran como representantes de la cultura de acordeón del sur de Chile, que siempre habían criado al lado de su papá, tocaban el acordeón increíble y nunca se habían atrevido ellas a presentarse en público tocando acordeón, y fue una súper incentivo para ellas. Y después yo supe que varias de esas hijas habían transformado después en acordeonistas a través de ese taller que hicimos, entonces para mí fue súper bonito eso. Bueno, el tiempo acá vuela, pero tengo que hacerte una última pregunta y antes va a poner una sección que es tradicional, ya acá en el Región F. ¿Cuál es tu visión respecto a las bandas emergentes? Y conversamos, ¿verdad?, fuera de cámaras con el tema del Fondar y a las instancias que existen para poder acceder a estos apoyos para que efectivamente estamos viviendo una suerte como de no sé, como de florecimiento de luz. Estás tú, ¿verdad? Está, no sé, García, Colores, Advanter, no, Jepe, o sea, está Trapo, está Mora Lucay, están pasando está cosas, Damián Rodríguez. Están pasando cosas entretenidas. Están pasando cosas interesantes. ¿A qué factores crees tú, muy brevemente, que se debe y qué es lo que falta en términos de apoyo? En términos de apoyo, siento que, bueno, estoy viendo, por ejemplo, los fondos que hay para el próximo año y hay una variedad. Cada vez se ha hecho más rico porque también, a medida que se han ido haciendo este tipo de consultas hacia las organizaciones de músicos y los músicos se han empezado a organizar, que es todo un proceso, ha podido ser más representativo los concursos para las necesidades reales, ¿cierto? Porque cuando se creó el Fondo de la Música no existió esta consulta tan ciudadana, porque también los músicos tampoco estaban organizados. Hace 10 años atrás las únicas instituciones que existían era la SCD, que era algo netamente como monetario. Entonces, lo que yo siento es que lo que falta, porque hay una sensación como de desamparo para todos los músicos que no pertenecemos ni al pop ni a la música bailable. Entonces, el mercado se ha concentrado solamente en esos dos géneros musicales. Entonces, es súper deprimente hacer jazz, es súper deprimente hacer música contemporánea, es súper deprimente hacer world music. Entonces, cuando el músico está deprimido, no puede crear desde la limpieza y también viene todo un resentimiento y una cosa que le hace mucho daño al crecimiento y a la autorrealización del artista. Entonces ahí yo siento que es súper importante que los artistas logren vencer eso. ¿Y de qué manera? Encontrando su camino, porque en el fondo hay, por ejemplo, uno que es el camino que te enseña la prensa, pero no es el camino de muchos. Eso es lo que yo trato de hacer, y también tengo un taller que doy de autogestión y que se trata sobre eso, que es reconoce tus precedentes para que tú sepas de dónde vienes, ¿cierto? Reconoce a tus pares para que tú crees tu red de acción, para que tú crees tus festivales, para que tú, ¿cierto? Y reconoce a tus referentes, de los cuales tú puedes saber, por ejemplo, si a mí me gusta esta música, ¿en dónde es que ella tocó? ¿Qué radio la toca a ella? ¿Qué personas la apoyaron a ella? Y ahí tengo, pero un 100% más de posibilidades de que a esa persona que le gustó esa música, que a mí también me gusta, le gusta mi música. O sea, por ejemplo, yo no sueno en la Radio Carolina, pero he sonado en la BBC de Londres, ¿cachai? Y eso obviamente que a mí me pone 100% más contenta sonar en la BBC de Londres. Y no me costó tanto como sonar en la Carolina, que todavía no sueno en la Carolina, ¿cachai? O sea, en el fondo, ¿por qué uno va a estar tratando de entrar a una radio que a ti no te gusta y que tú no les gustas a ella? Vamos a ir ahora a cargo de Karen, ¿verdad? Con nuestra sección característica, Karen. Sí, nuestra sección, este es una sección que se llama Pimponeo, ¿ya? Y que es una tradición, como dijo la Fabiana, en nuestro programa. Genial. Entonces, te hago preguntas y cortito, primero que se venga a la mente. Mayor cualidad y peor defecto en las mujeres. Sus complejos. ¿Cualidad y defecto a la vez? Cualidad y defectos. Mayor cualidad y peor defecto de los hombres. Su intento de negación del lado femenino. Placer culpable. Placer culpable, no a la culpa. Deseo frustrado. Deseo frustrado. Chuta. Soy como una realizadora de deseos cotidianos, así. Tampoco tengo tantos anhelos. ¿Cuál es tu inspiración? Tu máxima inspiración. El misterio. ¿Tu gran dolor? Mi gran dolor. El bloqueo de la gente a dejarse querer y dar cariño. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿O cómo te gustaría que te recordara?
La música tiene un formato que no es material. ¿Qué canción le dedicarías hoy día al gobierno? Al gobierno no le dedicaría nada, menos una canción. ¿Y al Congreso? Al Congreso le dedicaría Miren cómo sonríen, de Violeta Parra. ¿Qué le regalarías hoy día a Bachelet? No sé, algo para que, no sé, a Bachelet tampoco le regalaría nada, tal vez reposo. ¿Qué debiese decir el lienzo del movimiento estudiantil si tú lo lideraras? No a la censura. Creo que todavía hay mucha censura en la educación y eso nos limita mucho. Si hoy día salieras a marchar, ¿por qué lo harías? Por muchas cosas, algo a marchar, muy, muy cotidiano. Saldría a marchar porque las primarias ciudadanas en Valparaíso tomen más fuerza. Ahora ya se hizo el primer proceso, pero porque la ciudadanía logre reunirse y logre que los líderes políticos de Valparaíso sean representativos y sean respetuosos y logren la dignidad de nuestra ciudad. Y lo último, ¿qué superhéroe serías tú o qué superpoder te gustaría tener? Shiva, puede ser, que el dios de la creación y la destrucción. Me gustaría poder eliminar las actitudes negativas que me hacen retroceder. Siento que siempre creo que las actitudes negativas siempre nos están bloqueando, ¿no? Entonces hay que poder como eliminar esas actitudes negativas de cuajo. Buenísimo. Así que eso. Gracias, Pascuala. El tiempo acá, como lo decíamos, pasa volando, pero ha sido súper entretenido. Siempre se nos hace corto. Sí. Gracias por tu generosidad, por compartir tu visión de la música, pero también tu visión de la vida. Así que guardamos esta entrevista en nuestros corazones, como siempre, y ustedes los invitamos para que la próxima semana nos acompañen nuevamente en Región F con una muy interesante entrevista. Hasta pronto. Toda la noche yo soñé